Bien, hoy la copa de bendición. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra, ¿no? La copa de bendición. ¿Os acordáis cuando hablábamos la última vez acerca de qué significaba la copa de bendición? Cuando hablamos hace 2 o 3 meses quizá, que hicimos una Santa Cena con cena incluida, con comida incluida. Pues bien, la copa de bendición, recuerdo, para los que no pudieron estar, era cuando Jesús estaba institucionalizando de alguna manera el memorial de la Santa Cena. Pasó la última copa, que en la tradición judía, en la Pascua, se brindaba 3 veces con la copa. El pan se comía uno, que era cuando comenzaban a comer, que partían el pan, y Jesús hace ese ejemplo, dice, y partió el pan y lo repartió. El pan solo una vez, porque tiene un significado distinto. Pero la copa se hacía en 3 brindis, uno al primero, una a la mitad y otro al final, que es el brindis que hizo Jesús cuando dijo: esta es la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Pues en esa copa de bendición se llamaba así porque se bendecía la copa, o se bendecía al Señor. De hecho, se bendecía con una frase que decía: bendito seas, Señor, en su lengua, ¿no? Y es precioso, ¿no? Cuando levantaban la copa y brindaban: bendito seas, Señor. Y alguno añadía, o cada uno añadía lo que en ese momento tenía, ¿no? Bendito seas, Señor, por tus provisiones, bendito seas, Señor, por tu salvación, bendito seas, Señor, etcétera, etcétera, porque nos sacaste de Egipto, que era lo más común. Y así, de esa manera, se quedó en la tradición cristiana la copa de bendición. Bien, ahora vamos a leer un versículo antes de que está en 1 Corintios 10, capítulo 16, que aunque está dentro de un contexto muy grande, vamos a aislarlo un poquito, porque en este caso se puede aislar. El versículo dice así: esa copa de bendición por la cual damos gracias, algunas versiones dicen esa copa de bendición por la cual bendecimos, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Es precioso, es precioso. Dios realmente escogió a Pablo para fundar su iglesia, aunque Jesús es el dador de la vida. Jesús es el que murió por nosotros. Escogió a sus 12 apóstoles, aunque uno le traicionó, y esos 12 apóstoles eran el fundamento apostólico, pero necesitaba alguien especial que fuera capaz de tener esa mentalidad, esa capacidad, esa estructura para fundar la iglesia de Cristo. Y de hecho la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están escritos por Pablo, y casi toda la doctrina evangélica está en las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un tipo que era maestro de maestros, de rabinos, era un fariseo de fariseos. El hombre dominaba todas las lenguas. Dice: yo domino más lenguas que todos vosotros juntos. ¿Os acordáis que hay un versículo que dice eso? El hombre era muy sabio, muy instruido. Era instruido por una de las escuelas más famosas que había. Y además era escuelas rabínicas. Pero además es que era instruido en filosofía y artes griegas. Era tremendo. Y cuando uno lee las cartas de Pablo y empieza a profundizar y a leer detenidamente y dejar que Dios te hable a través de ellas, se da cuenta que solo alguien con esa capacidad podía ser capaz. Y con la inspiración del Espíritu Santo nos legó lo que hoy tenemos, que son las epístolas paulinas, que son tremendas para la vida de la Iglesia y para el crecimiento personal. Es algo maravilloso. ¿Y por qué digo eso? Porque en 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, básicamente habla de lo mismo, de la Santa Cena. Aunque tantas veces que nos remitimos a la Santa Cena, a los 2 versículos, y yo en toda mi vida, que llevo ya casi 40 años de creyente, he escuchado siempre predicaciones sobre la Santa Cena, poquitas, pero casi siempre es de los mismos versículos. Y es llamativo, porque es que hay mucho texto en la palabra
que es de donde se desprenden enseñanzas muy importantes sobre la mesa del Señor, la participación que vamos a tener hoy, porque es algo trascendente, es algo maravilloso el poder tener esos símbolos que el fundamento apostólico nos dejó como sacramentos para recordar, como memorial de lo que Cristo hizo. Eso es maravilloso, porque no queda, es como algo que nos queda patente, ¿no? Una tradición que se viene haciendo desde el mismo momento que Jesús la manda hacer, antes de ser entregado. Eso es precioso, porque el mismo Jesús comenzó haciendo esto, y tal como Jesús lo hacía, nosotros lo seguimos haciendo. Y cuando nosotros estamos en comunión con Cristo y participamos de la Santa Cena, nos podemos ver que estamos transportados en el tiempo y podemos ver a Jesús y sus apóstoles ahí alrededor de la mesa, y nosotros como unos espectadores a los cuales se nos ha dado entrada a ese evento, y podemos también coger beber un sorbito y probar un poquito de pan como recordatorio en memoria de Jesús. Eso es precioso. Recordar que esto que nosotros hacemos no es algo intrascendente, no es algo que es un ritual, aunque la religión se ha empeñado en hacerlo un ritual vacío y encorsetado, pero es abierto, es grande, es trascendente. Y esto que hacemos glorifica a Dios de una manera maravillosa, porque lo hacemos con sencillez, lo hacemos con humildad, y venimos ante Él. Cuando venimos ante los sacramentos con un espíritu quebrantado, la mayoría de nosotros, con un espíritu humilde, sumiso a Dios, y entonces participamos de ese vino que es su sangre y de ese pan que es su carne. Esa sangre que derramó en la cruz, que se desprendía por sus carnes hasta gotear en el suelo, y de esa carne que atravesaron cruelmente. Estamos participando simbólicamente de esos actos cada vez que juntos recordamos a Jesús tomando del pan y tomando del vino. Es algo magnífico. Eso es un privilegio que no puede tener ninguna secta, ninguna otra religión, ningún otro ser humano. Participar de algo que se lleva haciendo miles de años en cuanto a la Pascua y más de 2000 años en cuanto al cristianismo. Eso es espectacular. Lastimablemente, a lo largo y a principios de la historia de la Iglesia, institucionalizaron, lo hicieron algo mecánico, algo religioso, el participar del pan y el vino. Como hablamos la última vez, no sé si os acordáis, culpa la tuvimos nosotros mismos, porque si leemos el capítulo 11 de Corintios, veíamos que muchos tomaban indignamente, muchos no eran ni cristianos y iban ahí porque era una cena. En principio era una cena familiar donde se juntaban o bien en las casas o bien en algunos lugares adaptados para ello, en el aposento alto, que se siguió utilizando durante más de 50 años como lugar de congregación. En algunas plazas se juntaban porque no cabían en las casas y cenaban juntos, ponían mesas y cenaban, y al terminar la mesa el padre de familia, el anciano o los apóstoles, si coincidía que estaba alguno de ellos ahí, hacía el partimiento del pan y el reparto y la bendición de la copa. Y eso era precioso, pero muchos, como dice Pablo, muchos de los más adinerados llegaban primero, ponían cosas más interesantes y arrancaban a comer ellos por su cuenta, y Pablo se enfada muchísimo. Dice: ¿acaso no podéis esperaros a todos para comer? Eso lo pone en el capítulo 11. Y se enfada. Dice: ¿o es que os queréis enseñorear de los que no tienen para demostrarle que vosotros tenéis comiendo de las mejores cosas y dejándoles las sobras? Y luego está la otra parte, que venían muchos que ni siquiera creían nada en Cristo, pero ahí había comida y se arrimaban a comer de los sacramentos. Y eso a Pablo le enfada mucho. Y eso fue un poquito un inicio, ¿no? Un poco lo que empezó a contaminar el sacramento, ¿no? De que se hiciera de esa forma tan familiar y tan bonita. ¿Os acordáis de aquel versículo en Hechos 2:46, creo que es, que dice: y perseveraban en los templos, en la enseñanza de las Escrituras, y en las casas, en el partimiento del pan? En las casas. O sea, era algo tan natural, tan familiar. Las familias se juntaban
No hacía falta que hubiera allí un pastor, no hacía falta que hubiera un obispo, no hacía falta que hubiera nadie. Simplemente el cabeza de familia, y él, al terminar de cenar, partía el pan y repartía la copa de bendición. No hacía falta, era un acto tan solemne que las familias en su culto familiar podían hacer eso. Pero pasa el tiempo, y no pasó mucho, pasaron alrededor de 50 años, que ya que los líderes eclesiales empezaron a pensar, no, la cosa empezó por ya eliminar el tema cenas. Se acabó haciendo simplemente el pan y el vino, no solamente. Es verdad que se bebía más vino y se comía algo más de pan que esto, pero se empezó haciendo eso. Y el siguiente paso fue que solo lo podían presentar los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, los obispos. Y eso fue lo que empezó a mermar el significado tan santo que tenía esto, porque dejó de quitársele al pueblo esa participación natural para dejarla solo en manos de los líderes. Y de ahí pasó algo más de tiempo, aproximadamente unos 200 años, y esto se sabe porque hay historia, ¿no?, de la iglesia. Os recomiendo que compréis un libro, aunque sea sencillito, de historia de la iglesia, porque ayudará a ver un poquito por qué estamos donde estamos, ¿no? Por los vaivenes que ha venido dando, los coletazos que ha venido dando la iglesia, que precisamente no ha sido muy estable en toda su vida. Había un obispo, antes de que la iglesia se institucionalizara como iglesia católica, en el año 314, había un obispo que se llama Irineo de Lyon. Irineo de Lyon es del año 146, o sea que era creyente, era obispo. ¿Adivinar de dónde? De Lyon. Lyon está en Francia. Así que fijaos cómo se había expandido ya el evangelio a principios de los siglos. Y hay uno de sus escritos que ya narra cómo se empieza a quitar, a separar algunos de los componentes de la Santa Cena, ¿no? Y cómo se le entrega solamente al clero, por decirlo de alguna manera. Y ya después de que Constantino, el emperador romano, institucionaliza la iglesia cristiana como iglesia oficial, es que lo elimina del todo, y son alrededor del año 700. Esto es un poquito de historia que va bien para ponernos en contexto, Alrededor del año 700 es que ya se empieza a utilizar el sistema de que el cura solo es el que bebe vino y a la gente se le da la hostia entera. Y se quitan muchos sentidos, porque ya la hostia ni se parte, que es un símbolo, porque Cristo partió el pan, porque su cuerpo fue quebrantado, y tampoco el vino lo toman todos, sino que solo lo tomaba el cura. ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia tiende a institucionalizar las cosas, a hacer un rito de las cosas. Y en muchas iglesias yo me he dado cuenta que no tiene más sentido la participación de la Santa Cena que el que llega el domingo, y algunos es como el confesionario comunitario, ¿no? Que empiezan a arreglar sus cuentas el mismo día del culto. Al Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname por lo otro, aquello que hice mal, porque voy a participar de la Santa Cena. Claro, eso, si lo miramos bien, es una hipocresía en toda regla, porque ¿acaso no debemos de confesar nuestras faltas todos los días? ¿O hemos de esperar a participar de los sacramentos? Y eso es porque hemos convertido el sacramento en un rito, en una costumbre. De hecho, nosotros lo hacemos una vez al mes, el primer día del mes. Hay iglesias que lo hacen cada semana, hay iglesias que lo hacen cuando les da la gana. ¿Dice algo la Biblia? No. Dice todas las veces que lo hagáis, es decir, cuando queramos. Podemos saltar un mes y no pasa nada. ¿Qué quiere decir eso? Que si una iglesia tarda 3 meses en hacer la mesa del Señor, va a letargar que muchos de sus miembros estén sin confesar sus pecados o sin arreglar sus cuentas unos hermanos con otros. No debería de ser así, pero pasa. Esa es la realidad, que pasa. Y como dijimos la otra vez, es por un mal entendimiento, porque pensábamos que cuando dice Pablo el que tome indignamente, que nadie tome indignamente, pensábamos que se refiere a eso, y se refería al que no es digno de tomar eso, o sea, al que no ha tomado una decisión de seguir a Cristo.
lo de pedir perdón por nuestros pecados y arreglar nuestras cuentas, ya lo dice Jesús, que no se ponga el sol sobre vuestras ofensas. O sea que no hay que esperar realmente a la Santa Cena. O a la Eucaristía. ¿A que Eucaristía suena muy católico? Pues es la palabra que viene aquí cuando dice esta copa de bendición, la cual damos gracias que bendecimos, no significa que estamos en comunión. Está usando en griego la palabra Eucaristía, que dice esta copa de bendición por la cual eucaristamos, por la cual damos gracias. Eucaristía significa damos gracias, nada más, o acción de gracias. Pasa que tradicionalmente por la rama católica se acabó adoptando esa palabra, Eucaristía. Sin embargo, en la iglesia de los primeros siglos se acabó adoptando más mesa del Señor o la comunión. Y esa me gusta, sinceramente. No estoy hablando de que ahora utilicemos otros términos, pero me gusta. Vamos a participar de la comunión. ¿Por qué? Precisamente por lo que está diciendo este versículo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, o por la cual bendecimos, no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Fijaos que comunión, aunque aquí habla de koinonia, que es un término griego que se usa para comunión, está hablando de participación, que somos parte. Y eso lo sabemos por el contexto. Si leemos todo el capítulo 10, sobre todo del 14 en adelante, del siglo 14 en adelante, nos damos cuenta que está hablando de la carne sacrificada de los ídolos, ¿no? Que dice, los paganos piensan que cuando tú participas, comes, estás participando porque estás haciendo, eso se digiere y forma parte de tu cuerpo. Y si esto está sacrificado a los ídolos, el ídolo acaba formando parte de tu cuerpo. Es una enseñanza que da, pero ya hablaremos otro día de eso, ¿no? Entonces dice, pues de la misma manera, ¿acaso nosotros cuando participamos, comemos de ese pan y bebemos de esa, no se hace carne en nosotros? Por lo tanto, tenemos comunión con Cristo. De ahí es donde la religión católica saca la idea de que cuando nosotros bebemos el vino y comemos el pan, eso se convierte en la sangre verdadera y en la carne verdadera de Cristo. Y no es así. Eso es la transustanciación. No es cierto. Eso sigue siendo vino y eso sigue siendo pan. Porque es algo que lo hacemos en la fe. Lo hacemos por la fe. Entonces, ¿qué implicaciones importantes tiene el que tengamos comunión o participación con la sangre y con el cuerpo de Cristo? Pues muy bien, que somos parte y que tenemos participación con todos los mismos que participan de ese pan y de ese vino. Porque si Bernardita, Edith o Mónica beben de ese vino del cual yo voy a beber y simboliza la sangre de Cristo, yo tengo comunión, participación en esa sangre y en esa carne, como la va a tener mi hermana Edith, mi hermana Mónica, Bernardita o quien sea de vosotros. Y es mucho más, es que tenemos participación en muchas cosas de las que fue Cristo y de las que va a ser Cristo. Y vamos a verlo como lo dice la palabra en este sentido, ¿no? Vamos a leer Gálatas 2:20, porque he reducido de todas las participaciones que tenemos con Cristo a las tres más importantes, ¿no? A las tres que tienen más repercusión eterna en nuestras vidas. Así que tenemos participación cuando tomamos del pan y cuando tomamos del vino, tenemos participación, tenemos comunión en su crucifixión. En su crucifixión. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Y eso es precioso, porque significa que cuando nosotros por fe participamos de los sacramentos, estamos participando también en el sufrimiento, el padecimiento de Él en la cruz. O sea, no es algo trivial, no es algo anodino, no es algo que no tenga importancia. Estamos participando en la misma crucifixión en el momento
que Él es clavado, es agujereado, su carne, para crucificarlo en la cruz, es maltratado, es azotado, nosotros estamos juntamente con Él siendo crucificados. De ahí la magnitud del acto, de ahí la grandeza de lo que estamos haciendo cuando hacemos memorial, cuando hacemos recuerdo con este acto de lo que Cristo hizo. Estamos participando en ese momento del sufrimiento. Y por eso podemos, de una manera introspectiva, de una manera íntima, personal, poder sentir que Cristo nos entiende cuando nosotros podemos pasar por situaciones difíciles, de angustia, de vergüenza, cuando nos dicen ¿dónde está tu Dios?, cuando pasamos momentos de enfermedad, porque estamos juntamente, o sea, a la vez que Él, crucificados con Cristo, simbólicamente, en el Espíritu, se entiende. No hagamos ahora como hay uno por ahí que dice que su Espíritu fue llevado a la cruz y sufrió los martirios de Cristo en la cruz. Eso es herejía. Y este acto de crucifixión lo hizo por amor, y por amor se entregó. Y hay aquí otra enseñanza importante y grande, que el amor no se queda solamente en un hecho afectivo, sino que nos lleva a la acción, porque Jesús nos pudo amar y los que vivieron con Él haber sentido el amor de Cristo, y nosotros podíamos sentir el amor de Cristo, pero hizo algo más, se entregó. El amor le llevó a una acción. Así que cuando nosotros decimos que amamos y no nos lleva a una acción, no es un amor verdadero, porque el que ama hace algo por el objeto de su amor, ¿cierto? Yo no puedo decir que amo a Mónica e ignorarla completamente todos los días y decirle por la mañana gracias por el desayuno, al mediodía gracias, te quedaron muy bien las patatas, y a la noche qué buena te quedó los espárragos, ¿verdad? Que es lo que muchos hacemos con Jesús. No, mi amor lleva a la acción, a cuidarla, a mimarla, a ayudarla cuando está enferma, y así con cualquier cosa. Y vemos a nivel espiritual y a nivel evangelístico, cuando vemos que la población está sufriendo dolores de parto, se está corrompiendo poco a poco, estamos viendo cómo la sociedad se gangrena con las falsas ideas y falsas enseñanzas que hay por ahí, y nosotros solamente le demostramos nuestro amor afectivo, oramos por ellos, Señor, transforma esta ciudad, que está bien, pero eso no es nada. Nuestro amor nos debe de llevar a la acción, a implicarnos, a cambiar la sociedad, a entregarnos como Cristo se entregó, y en eso demostramos que estamos juntamente crucificados con Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Esto es algo simbólico, abstracto, espiritual? Dice, no, lo que está queriendo aquí es, ya no vivo yo, es decir, yo vivo por, con y para Cristo. Significa eso. No es que yo haya dejado de existir, no es que mi persona esté anulada, no es que ya Cristo me ha tomado y yo soy un esperpento, un títere de Cristo. Dice, no, cuando Pablo dice esto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es decir, yo ahora vivo por Cristo, con Cristo y para Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo físicamente, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios. Así que si Cristo vive en mí, voy a actuar como Cristo lo haría. Amén. Podemos vivir una vida entregada, podemos vivir una vida de entrega. 2. Somos partícipes, tenemos comunión en su muerte. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Otra vez vuelvo a decir, porque somos sepultados juntamente. Tenemos el primero, hemos sido crucificados juntamente, y ahora hemos sido sepultados, crucificados y sepultados, y lo representamos mediante el bautismo. No dice aquí que hemos sido sepultados juntamente con Él por el bautismo,
podemos entender que el bautismo es lo que nos da la salvación, como creen también los que bautizan a los niños para asegurarle que van a entrar en el paraíso o en el cielo. No, es el símbolo del bautismo, es lo que representa que estamos juntamente sepultados. Por eso es que es otro sacramento, que todo cristiano debe bautizarse, a fin de que como Cristo nos resucitó de los muertos, para la gloria resucitó de los muertos, así nosotros también andemos en una vida nueva. ¿Qué quiere decir eso? Me encanta el final, andemos en vida nueva. Muchos pensamos, y nos han enseñado desde jovencitos, que cuando uno se convierte es nueva criatura, ¿no? Es un nuevo hombre, y así es, pero es un ya, pero todavía no, porque cuando Jesús, o en este caso Pablo, dice que andemos una vida nueva, significa un recorrido. O sea que si realmente tenemos nosotros vida nueva en Cristo, y así lo creo, porque todos hemos decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Esa vida nueva se debe de transformar en un caminar diario. Porque si Cristo nos resucitó de los... Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andamos en una vida nueva, andamos, es decir, caminamos, nos movemos, nos desplazamos, no estamos siempre en el mismo sitio. Cuando nosotros miramos hacia atrás en nuestra vida cristiana y vemos que no hemos avanzado, en muchos casos que hemos retrocedido, en otros casos que no hemos retrocedido pero hemos dado un rodeo demasiado grande, quizá es que no estamos andando en vida nueva. Y para eso tenemos que saber qué es vida, qué es nueva y qué es andar, ¿verdad? Y esto creo que lo tenemos bastante claro. Y lo bonito, ¿no?, que es, de la misma manera que Cristo lo resucitó para la gloria del Padre, nosotros debemos de andar para la gloria del Padre. Sé que cuando nosotros caminamos por la vida como cristianos, hacemos lo que sea, trabajar, y mira que hemos dicho antes, todo lo que hagamos lo hagamos como para la gloria del Padre, estamos en un culto continuo. Lo que hacemos los domingos es congregarnos para juntos, ¿no?, celebrar el día del Señor, juntos darle gloria al Señor y juntos edificarnos. Eso no tiene otra función, no hay una función mística en el culto, porque cuando nuestra vida nueva camina, anda, nosotros andamos, nos desplazamos, nos movemos en esa vida nueva, lo hacemos también para la gloria del Padre. Y cuando nosotros estamos glorificando al Padre con todo lo que hacemos de lunes a domingo, estamos en un culto continuo, porque culto significa rendir adoración o rendir pleitesía. Es decir, reconocer a alguien como superior o como alguien a quien seguir. Y eso es maravilloso. Porque eso, si somos conscientes de eso, vamos a entender que de lunes a viernes es como si estuviéramos aquí. Es como si estuviéramos en ese culto continuo. Porque Jesús está a nuestro lado todo el tiempo. Me gusta el versículo que siempre digo, ¿no? Mas los ojos de Jehová están en todo lugar. O sea, hagamos lo que hagamos, vayamos a donde vayamos, Dios está ahí. Por lo tanto, andemos como en una vida nueva, porque eso le va a dar gloria al Padre. Y es una vida de adoración. Y estos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad que habla el Señor. No es solo danzar, cantar, bailar, no solo eso. Eso es una parte ínfima, es un momento de expresión física. Pero los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad son los que en espíritu oran durante toda la semana y buscan al Señor y buscan agradarle y buscan caminar y hacer su obra. Y en verdad es que lo hacen sinceramente, porque les nace. No porque tienen miedo al infierno, no porque quieren ganar una recompensa del paraíso, como leímos aquel poema, ¿verdad?, de San Juan de la Cruz. Porque les nace de verdad, les nace de una manera natural. Eso da para mucho. Somos partícipes y tenemos comunión en su resurrección. Efesios 2:6. Y juntamente, vuelve a decir Pablo,
con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Así que tenemos tres cosas que juntamente hemos hecho en común. O sea, junto significa junto, ¿verdad? O sea, si yo voy a mover esa mesa ahora con Fernando, juntos vamos a mover esa mesa. Y alguien podría decir, mira, Fernando y Juan Diego juntamente movieron esa mesa. Bien, pues ahora juntamente hemos sido crucificados con Cristo. Juntamente hemos sido sepultados con Cristo. Y ahora, juntamente hemos sido resucitados con Cristo. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y dice más en Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, otra vez, con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. ¿Y cuántos creyentes y cuántos cristianos me he encontrado a lo largo de mi vida y a lo largo de mi vida ministerial, muchísimo más, con dudas acerca de su salvación, con preguntas, con miedo a la muerte, con miedo a saber si viene el Señor hoy, si me voy a ir con Él? Cuánta incertidumbre en el mundo evangélico, cuánto terror, cuánto miedo a no ser salvos, a pesar de que se dicen seguidores de Cristo. Todo por razón de la culpa, porque creemos que Dios no perdona todos los pecados. Y cuando Él dice que perdona todos los pecados, te está diciendo, te estoy dando otra oportunidad. Y si caemos, te vuelve a decir, te estoy dando otra oportunidad. Y así hasta el final de los tiempos. Una segunda oportunidad, siempre, cada vez que caemos. Pero a pesar de eso, debemos de saber que tenemos vida nueva en Cristo. Y eso no nos lo puede quitar absolutamente nadie. Dice Juan 6:54, que me encanta. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, otro versículo con el que podemos trabajar otro día acerca de la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice? ¿Tendrá vida eterna? No. Si se porta bien, ¿tendrá vida eterna? No está diciendo eso, dice tiene, está en presente. O sea, ya tiene vida eterna. Y cuando llegue el momento, en el día postrero, yo lo resucitaré. Pero ahora, aunque mueras, vivirás. Eso es lo que dice Jesús cuando dice, tienes vida eterna. Así que si tú decidiste en tu corazón seguir a Cristo en algún momento, entregaste, te arrepentiste de tus pecados, y aún así sigues cometiendo errores, que sepas que tienes vida eterna y todos tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, caminemos y andemos de tal manera que demostremos que juntamente con Cristo hemos sido crucificados, que juntamente con Cristo hemos sido sepultados y que juntamente con Cristo somos resucitados. ¿Hemos resucitado ya? No. Pero Él está hablando que ya nos ha resucitado en Él. Así que eso nadie lo puede echar atrás. O de lo contrario estaremos llamando a Dios mentiroso. Y nadie llama a Dios mentiroso. Otra cosa son las recompensas y la vida que lleve uno de acuerdo a las malas decisiones que tome. Si uno toma buenas decisiones, posiblemente le irá mejor en la vida. Pero eso es otro cantar. Así que, hermanos, remarcar esos tres aspectos de la comunión que hacen que tengamos comunión los unos con los otros, sobre todo cada vez que participamos de los sacramentos, de la mesa del Señor, de la comunión, o del pacto de la alianza, que le dice Pablo también, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Hay un antiguo pacto que está en el Antiguo Testamento y un nuevo pacto que es el Nuevo Testamento. Y aquí lo que quiere decir es que ahora no nos sujetamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, porque por gracia somos salvos,
por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe.